pues ello podría dar pie a que la autoridad, para no seguir el procedimiento que debe seguirse para la expropiación de un inmueble, se limite a destruirlo, con la expectativa de que el efecto de la concesión del amparo se traduzca sin más en el pago del valor del inmueble, que de todas maneras tendría que hacer desde el principio. Cabe destacar que se deja abierta la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo que pueda ser aprobado con un cumplimiento sustituto de la ejecutora de amparo. No desconozco, señor presidente y señores ministros, que se trata de una propuesta novedosa, este segundo elemento del incidente de cumplimiento sustituto, que propone calcular parte de los daños que pueda generar un acto inconstitucional. No obstante, en caso de no merecer el apoyo y la aprobación de la mayoría de este tribunal, la misma sería eliminada de la sentencia, del proyecto de sentencia, y se dejaría únicamente el lineamiento primero para definir el daño material que se generó. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. El señor ministro Medina Mora acaba de identificar dos puntos, me parece, importantes y delicados de su proyecto. El primero está contenido en el párrafo 49 de la página, de alguna página, pero está en el párrafo 49, donde nos está proponiendo tener en cuenta el término del valor, no valor catastral, sino el valor comercial. Yo he venido votando desde que llegué aquí, me pareció un buen criterio que el valor es el valor catastral con todas las actualizaciones correspondientes. Es verdad, y lo dice el proyecto, que en algún momento se estuvieron haciendo los requerimientos para esta información y fue difícil conseguirla, pero me parece que eso no ha generado o no genera imposibilidad para seguir teniendo como referentes, así sean indirectos, los valores catastrales. Entiendo bien la propuesta que se nos hace para saltar de catastral a comercial, pero francamente no la comparto. Me parece que el sistema de expropiación en este país está sustentado históricamente en el valor catastral. Lo que en todo caso habría es que encontrar las equivalencias entre lo catastral y lo comercial en los distintos registros catastrales, pero insisto, no llegar a este valor. Y en cuanto al segundo tema, que lo desarrolla las páginas 52 en adelante, el del valor inmaterial, tampoco lo comparto. Creo que el párrafo tercero más, el párrafo cuarto, el artículo 107, fracción 16, lo que nos está estableciendo es un mecanismo de sustitución de valores, no un mecanismo indemnizatorio de las afectaciones morales o de las afectaciones subjetivas o de los daños morales que se le hubiera podido plantear a la persona con motivo de este incumplimiento de la sentencia. Yo, como entiendo el mecanismo, es que ante la imposibilidad o la dificultad o ante la gravosidad, voy a hablar de esta forma, usando intencionadamente una expresión que no es de uso corriente o a lo mejor ni siquiera aceptada, la gravosidad de la situación. Lo que se está diciendo es sustitúyase esa ejecución directa por una ejecución indirecta mediante un pago, allí sí, de daños y perjuicios, pero incorporar un elemento de carácter subjetivo por el daño que la persona supone que le causó, porque además esto es lo que se está abriendo, un incidente en términos del 1916, para lograr esos cumplimientos, no me parece que esté en las reglas de sustitución. Entonces, yo estando de acuerdo con la manera en la que se está ordenando, no estaría de acuerdo con ninguno de los dos mecanismos que se nos está planteando para iniciar el trámite de cumplimiento sustituto que se nos ha planteado. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Franco, por favor. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, pero también, y coincido esencialmente con lo que acaba de comentar el ministro Cosío, no estoy de acuerdo, en este caso me refiero específicamente al párrafo 48 en su última parte, que dice: el valor del inmueble puede modificarse no solamente en función de los metros que le fueron sustraídos, sino también en función de las nuevas dimensiones, posición, funcionalidad del inmueble, así como la respuesta del mercado frente a la modificación física del mismo. Simplemente comento que, y por supuesto, dependiendo de la votación, haré un voto para explicitar esto, que inclusive esto es contradictorio con el criterio que hemos sostenido en el Pleno, en relación a que, tomando en cuenta el valor comercial, esto se debe hacer al momento de la afectación. Esto introduciría un elemento que toma en cuenta situaciones posteriores y que creo que tampoco van de acuerdo con la figura de la sustitución que tenemos
constitucional y legalmente. Y lo mismo me separaría de los párrafos 51 al 55, en donde se incluye, como él mismo lo dijo, este criterio novedoso, ¿no?, de introducir el concepto que se llama daño inmaterial e identificarlo con lo que el Código Civil, ¿no?, le da el carácter, ¿no?, de daño moral para cuantificarlo. Yo creo que tampoco es sostenible dentro del marco de lo que es la figura de la sustitución, lo digo con todo respeto, introducir este concepto nuevo. Entonces esa sería mi posición respecto al asunto. Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Yo estoy de acuerdo en esencia con la propuesta de este incidente de cumplimiento sustituto. A mi parecer, la Constitución en este sentido orienta muy claramente lo que debe suceder cuando de modo atípico se cumple una sentencia, y es que la propia Constitución reconoce dos posibilidades. Una, que materialmente no sea posible restituir el derecho desconocido, y dos, que por hacerlo la sociedad se sienta más agraviada que lo que podría suceder con el no cumplimiento de una sentencia. De suerte que en uno de los casos imposible resultaría a la autoridad llevar a cabo la restitución del goce del derecho desconocido, y por el otro lado, aun cuando lo puede hacer, sabe que la sociedad se vería bastante más afectada con la ejecución que sin ella. De suerte que para poder encontrar un equilibrio y balance entre lo que es la defensa de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, la ejecución de los fallos que las contienen, como bien se dijo al iniciar esta sesión, y el interés superior de la comunidad que busca que las cosas se mantengan precisamente como se generaron a partir del acto reclamado, es que se logra un cumplimiento sustituto ya por la vía del convenio o por la determinación judicial que corresponda, una vez aperturados y resueltos los incidentes correspondientes. Pero la Constitución en ese sentido es bastante clara y dice el incidente de daños y perjuicios. Y jurídicamente daños y perjuicios, como lo he venido sosteniendo reiteradamente, no tiene ninguna otra connotación que es por daño el menoscabo patrimonial sufrido con la afectación particular que causó el acto reclamado en la esfera patrimonial del quejoso. Y por perjuicio, la determinación del lucro cesante. A mí me parece, como bien lo orientan los trabajos preparatorios, la discusión de la reforma constitucional y finalmente el texto expreso de la Carta Suprema, que en el cumplimiento sustituto, como bien lo apunta el proyecto, no podemos conformarnos con la mera indemnización de lo que hubiera costado una barda o un inmueble, pues aquí mismo se refleja el decir, bajo esa perspectiva, más convendría a la autoridad derruir la propiedad que ha expropiado o que ahora ya no puede entregar, a sabiendas de que habrá de pagar el mismísimo precio que era el que tenía que haber cubierto el día que expropió. Desde luego no desconozco que el valor comercial debe fijarse precisamente al momento en que sucedió la expropiación y traído a valor actual a través de los mecanismos que para esos efectos determina la técnica. Sin embargo, en estricto sentido y como lo ordena la Constitución y fue voluntad del constituyente expresamente contenida en la discusión de esta disposición, estamos frente a un incidente de daños y perjuicios. Y por ellos no creo que hoy pudiéramos pensar en una cuestión que no sea la que siempre ha orientado el criterio jurídico en el orden jurídico mexicano, que es por daño, menoscabo patrimonial, perjuicio, la determinación de un lucro cesante. Y es precisamente esa incidencia la que, en función de las pruebas que aporte el quejoso, alcanzará no solo el valor material del objeto que ya no se puede restituir, entendiéndolo como el valor comercial traído a valor actual, más la determinación de lucro cesante si es que ésta llega a ser motivo de prueba. Solo así puedo entender que ante circunstancias atípicas debamos dar un resultado que no es necesariamente el que se conocía al día en que sucedió el acto reclamado. Si estamos frente a una expropiación, frente a una ocupación, frente a cualquier acto autoritario que haya tomado un inmueble o un mueble que hoy ya no se puede restituir, el tema no se reduce a pagar su precio,
sino todo aquello que se causó con un acto inconstitucional, entendido por ello la reparación del daño que esto causó, más el lucro cesante, insisto, si es que se prueba. De ahí que, si bien no estoy de acuerdo con algunas de las consideraciones y reflexiones contenidas en la parte final del incidente, sí creo que el encaminamiento que se le da es precisamente el correcto. La posibilidad de hacer aquí efectiva, como siempre se ha dicho, la letra de la Constitución que para tales efectos en cumplimiento sustituto ordena daños y perjuicios. Y si esto se plasma precisamente como lo ordena el artículo 116 en su tercer párrafo, me parece que la cuestión está perfectamente definida. Bajo esa perspectiva, no creo que una sentencia pudiera decir algo distinto que la Constitución ya entrega. Si fuera así, estaría muy por debajo del ámbito protector que la propia Constitución quiere entregar al referirse a daños y perjuicios como los elementos integradores del convenio o, en su caso, cumplimiento sustituto de la sentencia. Insisto, daños y perjuicios en lo que el contexto jurídico lo ha definido. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Lainez. Muy brevemente, ministro presidente, en la misma línea tanto del proyecto como de lo que ha expresado el ministro Alberto Pérez Dayán. A mí me parece que el cubrir exclusivamente el daño no es una manera de resarcir al quejoso en los derechos afectados. Si la sentencia de amparo no puede cumplirse y por lo tanto no van a restituirse las cosas exactamente al estado en que se encontraban, como lo señaló el ministro Pérez Dayán, la Constitución habla de daños y perjuicios, y por lo tanto, desde mi punto de vista, además de ese daño económico, puede o debe haber esta valoración adicional de un inmueble que ya no tiene ni la misma posición, donde hay una afectación estructural al inmueble o una posición distinta, como nos dice el Pleno, y que no era como el inmueble estaba, y que por lo tanto frente al mercado tampoco va a tener, por la misma modificación, el mismo valor que tenía. Por eso yo estoy de acuerdo con el proyecto. Ahora, desde luego si hay tendrá que haber una valoración sobre este valor que nos propone el proyecto distinto al daño económico, pero eso quedará sujeto en el incidente a la valoración de los peritos, quien tendrán que llegar a una determinación sobre el daño inmaterial. Por lo tanto, yo estoy con el proyecto en sus términos. Gracias. Gracias, señor ministro Lainez. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo en la primera parte del proyecto en lo que se refiere al daño, al valor comercial del inmueble. Sin embargo, tengo algunas dudas en relación con la segunda parte del daño inmaterial. El ministro Pérez Dayán y el ministro Lainez, que han manifestado que están a favor del proyecto, la verdad es que están estableciendo una argumentación distinta a la del proyecto, porque se ha dicho aquí que como es daños y perjuicios, entonces se debe de pagar la afectación y por perjuicio la ganancia lícita que se dejó de obtener. Me parece que en el sentido clásico de daños y perjuicios no entra lo que está proponiendo el proyecto. El proyecto está proponiendo un daño inmaterial y que se traduce en un daño moral. Entonces, a mí me parece que el debate que tendríamos que tener es si cuando el artículo 107, fracción 16, en el párrafo correspondiente, dice el incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso, esto puede implicar en algunos asuntos que se valore como una afectación, entendiendo daño y perjuicio en un sentido muy amplio, una afectación o una lesión a algo inmaterial que puede ser un daño moral, puede ser la imagen del quejoso, puede ser una afectación de tipo emocional, etcétera. Y este precedente me parece muy importante ponderarlo, porque aquí
al final del día se podría decir, bueno, vamos a reponer lo que vale el inmueble y su valor comercial, y a lo mejor hagamos un análisis de qué hubiera podido obtener si lo hubiera podido tener a la renta, y ahí ya tenemos perjuicios. Pero ¿qué sucedería en casos que no tengan una connotación como esta, que es de un inmueble, cuando la actividad de la autoridad, como sucede en muchas ocasiones, en asuntos familiares, penales, de otro tipo, sí efectivamente genera afectaciones de tipo psicológico, emocional, de imagen, de honra, de buen hombre, etcétera? Yo creo que esto habría que tomarlo con cuidado. Reitero, a mí me parece que el proyecto, hasta donde yo lo entiendo, no toma esta noción de daño y perjuicio tradicional. Lo que dice en esta noción de daño y perjuicio la debemos entender en un sentido muy amplio para poder incorporar otro tipo de compensaciones económicas para que el quejoso, en términos de una indemnización, se le pueda restituir al pleno goce del derecho individual violado. Y el proyecto considera, no basta con devolver el valor comercial del inmueble, porque esta situación que enfrentó el quejoso le generó una serie de afectaciones inmateriales que deben tener una compensación a la hora de establecer la indemnización. Yo no estoy cerrado a que pudiera haber asuntos en los cuales pudiéramos darle una connotación diferente a lo que hemos entendido por daños y perjuicios, porque al final del día la Corte ha entendido tradicionalmente que en materia, por ejemplo, de expropiación, la indemnización a la que se refiere el 107, fracción 16 de la Constitución, se cumple al reponer o al restablecer el valor comercial del inmueble. De alguna manera te repongo el inmueble. Si la sentencia se hubiera podido cumplir de manera natural, ¿qué hubiera sucedido? Se devuelve el inmueble al quejoso. No se devuelve al inmueble al quejoso y además se le pagan alguna otra cuestión por la afectación mientras no tuvo el inmueble en su poder, etcétera. Entonces, en principio, la Corte ha entendido que el incidente de cumplimiento sustituto, como su nombre lo indica, trata precisamente, en la medida de lo posible, no deja de ser una especie de ficción jurídica, de restablecer y de suplir de la misma forma el mismo beneficio que hubiera tenido el quejoso al recibir el inmueble. Yo aquí, repito, no veo que se nos esté proponiendo un perjuicio en sentido tradicional, sino se está estableciendo un elemento adicional de un daño inmaterial. Yo tengo muchas dudas de que en este caso en concreto pudiéramos llegar a ese extremo, pero no estoy cerrado que pudiera haber algunos asuntos que por su propia naturaleza pudieran abrir esta vertiente, y en ese sentido yo estoy a favor de la primera parte del proyecto y tengo muchas dudas de la propuesta que se nos hace en este asunto en específico. Reitero, no porque piense que un tipo de propuesta como esta no pudiera adecuarse a una problemática distinta. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Continúa su consideración, señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo quisiera comentar en primer término que me separo de algunas de las consideraciones que contiene el proyecto en relación con la justificación de la procedencia del cumplimiento sustituto. Me parece que todo este análisis que se hace al derecho al libre tránsito y a la libre circulación, desde mi punto de vista no sería necesario hacer un pronunciamiento sobre ese tema para poder llegar a la conclusión de que en el caso está justificado el cumplimiento sustituto. Es que yo me separaría de algunas de las consideraciones a partir del párrafo 30. En el tema de la propuesta que se hace en el proyecto sobre que la base para determinar la cuantía de la indemnización en cumplimiento sustituto, tratándose de afectación, como es el caso a un bien inmueble, sea el tomar en consideración el valor comercial del inmueble, pues a mí no me disgusta la propuesta,
debemos reconocer que la tendencia del criterio del Tribunal Pleno ha ido en sentido de que debe ser el valor predial. En muchos casos incluso se han devuelto los incidentes respectivos porque los dictámenes toman en cuenta valor comercial y no valor catastral. En muchos casos también que hemos analizado, incluso se ha dicho que por el tiempo transcurrido o por algunas otras razones no es posible determinar el valor catastral de un inmueble, y en esa medida se ha complicado sobremanera el poder llegar a determinar cuál debe ser la indemnización en esos casos. Así es que yo, a reserva de lo que opine la mayoría del Pleno, no me disgusta la postura de que pudiera tomarse en consideración el valor comercial, porque es un aspecto mucho más objetivo y mucho más asequible para que en determinado caso los peritos o los especialistas pudieran determinarlo. Así es que yo simpatizaría con esta propuesta del proyecto, consciente, insisto, de que sería una modificación importante al criterio que ha venido estableciendo este Tribunal Pleno sobre ese aspecto en particular. Y finalmente, en cuanto al tema de la posibilidad de tomar en consideración en un incidente de cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo el tema de la reparación del daño inmaterial, me parece que no es el procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo la instancia adecuada para poder establecer este tipo de indemnización por ese concepto. No desconocemos que desde luego en muchos casos se generan daños inmateriales a quienes acuden al amparo de la justicia federal y pues necesariamente después de transcurrido algún tiempo finalmente logran una sentencia concesoria y se pretende restablecer las cosas al estado que guardaban al momento de la violación. Pero a mí me parece que si agregamos este componente como parte del cumplimiento sustituto, introduciríamos todo un juicio sobre indemnización por reparación de daño inmaterial dentro de un incidente de cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo que por razones obvias debe ser muy ágil, muy preciso y muy concreto en cuanto a el restablecimiento del goce del derecho violado. Yo sería de la idea de que este tema debiera reservarse los derechos de los respectivos quejosos para que lo hicieran valer por la vía ordinaria correspondiente. Y entonces, en esa virtud, yo también me separaría de esta última parte por lo que se refiere a la reparación o indemnización, mejor dicho, del daño inmaterial en este caso. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. Yo comparto el sentido del proyecto plenamente. En cuanto al valor comercial como base, reconozco, como lo acaba de mencionar el ministro Pardo, que sí es apartarnos de lo que normalmente ha sostenido este alto tribunal en materia de expropiación. Me parece que es un mejor método utilizar como base el valor comercial y no el valor catastral como se ha hecho. Me parece que abona a la agilidad de las sentencias y logra una solución más justa al problema de una expropiación mal dada. En cuanto a la segunda parte, es decir, el reconocimiento de daños inmateriales, me parece que es apropiado. Me parece que el constituyente pues marca daños y perjuicios. No veo por qué hacer una distinción entre un daño causado de manera material y un daño causado de manera inmaterial. Podremos discutir si es válido o no es válido este daño en particular o no, como bien lo menciona el ministro Saldívar, pero me parece que no encuentro por qué distinguir entre un daño material y un daño inmaterial. Me parece que el concepto de daños y perjuicios los engloba de manera igual. En ese sentido, yo estaría de acuerdo con el proyecto. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Yo también me aparto de la propuesta, en este caso, del señalamiento de una indemnización por la causa
pues para mí subjetiva, de un daño inmaterial, que además en el procedimiento del cumplimiento de una sentencia de amparo y en su cumplimiento sustituto no se me hace inclusive la vía adecuada para hacerlo. Esto en todo caso podría dejarse, el ministro Pardo ahorita lo sugería, como abierto el derecho de las partes, de los interesados, para hacerlo valer en un juicio correspondiente, en donde pudiera medirse e evaluarse, inclusive en un procedimiento ya específico, ese posible daño. No quiero decir que no exista, desde luego puede existir, eso es indudable, pero no creo que en el procedimiento del cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo quepa la posibilidad de poder establecer toda una problemática, una pericial, una evaluación de un daño inmaterial. Insisto, no es que no considere que puede existir, sino que no considero que es parte del cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo y por lo tanto pudiera esto hacerse en una vía de otra naturaleza ante otro órgano jurisdiccional. En ese sentido yo me aparto de esta segunda parte del proyecto y estaré de acuerdo desde luego con la primera parte y con la consideración del valor comercial del bien. Por otra parte, señores ministros, yo quisiera que tuviéramos en cuenta que hay una consideración previa que es la procedencia, es el considerando tercero, que se refiere a la procedencia del incidente. En realidad estamos pronunciando un poco más allá respecto del fondo. Yo además quisiera preguntarles si en relación con la procedencia misma estarían ustedes de acuerdo que es el considerando tercero. ¿Alguna observación, señor ministro Medina Mora? Respecto a todo el... Y del considerando tercero en específico. ¿Se estarían de acuerdo con el considerando tercero? Señor. Hay algunas salvedades específicamente en relación con bien. este considerando. ¿Y tomará nota la Secretaría al respecto, señor ministro Cosío? Sí, señor presidente. De acuerdo con, parece ser que el criterio de trasladarnos de lo catastral a lo comercial va teniendo una mayoría, pero en cuanto al criterio de la inmaterialidad, hay 4 que nos hemos pronunciado en contra, 4 a favor. El señor ministro Saldívar manifestó algunas reservas, algunas preocupaciones. Este es un asunto, me parece, extraordinariamente delicado. Yo quisiera pedir, si estuviera usted de acuerdo y el señor ministro Medina Mora también, que esperáramos el lunes a nuestras 2 compañeras que están teniendo una comisión oficial. ¿Por qué razón? Porque en este momento podría salir una votación 5-4 y no conocemos este criterio. Y sí me parece de verdad definitivo y muy importante el asunto. Estamos migrando a lo comercial, ya ahí hay un asunto central, porque las tesis han sido, más allá de lo que cada quien piense, yo no voy a meterme en ese tema. Me parece que estamos migrando a un criterio diferenciado. Y 2, el criterio de la inmaterialidad sí me parece que puede acabar teniendo una cantidad enorme de problemas. Lo decía el ministro Saldívar y yo también creo que esto puede cambiar la parte de los efectos restitutorios del juicio de amparo en lo general, no solo para los casos de cumplimiento sustituto. Alguien puede venir a decir que con independencia de que se le cumplió una parte de la sentencia, sufrió afectaciones psicológicas. Me parece que abrimos una ventana muy importante, para bien y para mal, como todo en la vida. Pero sí pediría yo que estuviéramos los 11 para tener un criterio un poco más robusto, un criterio que tenga una cierta definitividad. No vaya a ser que hoy fallemos este asunto con una votación 5-4, supongamos que las ministras estuvieran en la posición de los 4 y acabamos teniendo un 6-5 la semana entrante. Entonces, simplemente por prevención, haría yo esa muy respetuosa solicitud. Si no es el caso, no pasa nada, yo voto y haré, por lo que voy viendo, un voto particular, pero eso no es el caso, sino me parece de tener un criterio más integral entre todos nosotros. Sería mi petición muy respetuosa. Da la palabra al señor ministro Pérez Dayán. Yo quisiera preguntarle la opinión, especialmente al señor ministro ponente, que pudiera ser el que nos dé su anuencia para la propuesta del señor ministro Cosío. Señor ministro Medina Mora. Señor presidente, yo no sé si leo diferente el sentido de la votación que el ministro Cosío. No tendría
objeción en su caso de dejarlo pendiente. Sin embargo, yo quiero decir que yo sostengo el proyecto y que debiéramos tomar en consideración que en este caso concreto no hubo expropiación, hubo una ocupación de facto y demolición de la construcción dentro del predio de propiedad particular. Entonces es una consideración especial al respecto. Yo no sé si podamos tomar una votación. Si la votación no es idónea, pues esperamos, no tengo ninguna objeción. Si lo es, pues, y como yo ofrecí desde la presentación, pues eliminamos el segundo elemento de lineamientos al juez de distrito para el incidente sin ningún problema. Me parece que es un criterio novedoso que vale la pena explorar. He escuchado con mucho interés la posición de quienes tienen dudas al respecto, incluso el ministro Pardo y usted, que piensan que esta no es la vía correspondiente para hacerlo valer, el ministro Saldívar, que quizás en el caso concreto no nos da para entrar en una innovación de este tamaño. Digo, yo entiendo y así lo planteé de origen, no tengo ninguna objeción en engrosarlo conforme sea la decisión de este Tribunal Pleno. Sin embargo, yo sostengo el criterio conforme está planteado en el proyecto. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. A partir de la intervención del señor ministro Saldívar, valoré la necesidad de solicitar una aclaración, pues como bien él lo dice, si se interpretara que mi intervención iba en el sentido de favorecer la posibilidad de que un daño inmaterial pudiera ser motivo de este incidente, yo no estaría de acuerdo, razón por la cual dije que no estaba de acuerdo con algunas de las consideraciones del proyecto y si bien con su sentido final. Mi exposición radicó estrictamente en lo que debe entenderse por daño y perjuicio, y es así que los desarrollé bajo sus propios conceptos. En este sentido parece difícil tratar de abandonar hoy bajo la idea de que el daño es el menoscabo patrimonial y el perjuicio es aquel lucro cesante que con función del acto reclamado ya no se obtuvo. Entonces, en ese sentido, mi propuesta era votar porque se permitiera transcribir o dejar exactamente en los términos en que la Constitución ha establecido lo que debe involucrar un incidente de esta naturaleza: daños y perjuicios. Permitir que en esa instancia el quejoso demuestre qué es lo que le causó materialmente la ejecución del acto y qué es lo que dejó de percibir lícitamente con ello. Y entiendo perfectamente bien que entrar a un territorio subjetivo sobre el menoscabo moral que pudiera haber generado un acto significaría complicar severamente el procedimiento de cumplimiento de una sentencia. Si esto ya es difícil en los juicios en donde se persigue un daño moral y la cantidad de pruebas que se acumulan en ese sentido hacen que el enjuiciamiento ordinario también se vuelva complejo, más lo haría en un incidente de cumplimiento sustituto, en donde el juez de distrito lo único que trata de ver es cómo resarcir económicamente el acto que ya no se puede ejecutar. De manera que yo entonces en ese sentido, y a juzgar ya por la intervención del señor ministro Cosío, sí creo que era para mí necesario decir que en mi concepto la expresión daños y perjuicios cobra una particular importancia en el caso y el incidente debe ser precisamente para ello. De ahí que no suscribiría necesariamente, como bien aquí se dijo, que en todos los casos deba incluirse un tema inmaterial. Ese me parece queda reservado a la jurisdicción ordinaria y tiene sus propios tiempos y circunstancias. Pero daño y perjuicio me parece no solo lo correcto, sino lo constitucionalmente procedente. Bajo esa perspectiva, mi conclusión en la primera intervención fue: si esta fuera entonces la directriz, yo como quejoso preferiría que no me dieran una sentencia, sino solo copiaran el párrafo que me faculta abrir un incidente de daños y perjuicios de la Constitución sin mayor interpretación. Esto para no perder la oportunidad de ser resarcido por el daño patrimonial causado más el lucro cesante. De ahí que yo concuerdo con la posición del proyecto en tanto ordena daños y perjuicios. El tema de daño inmaterial es precisamente de aquellos aspectos en los que decía no estoy absolutamente seguro de suscribirlos
mucho más en este caso. Gracias, señor ministro Franco. Podría hacer una pregunta porque entiendo que el ministro Pérez Dayán, al hacer su aclaración, precisa cuál fue su posición, pero su posición, como nos la acaba de plantear, o conforme yo la entendí, por eso es tratar de aclararlo, es que no está de acuerdo con la parte en que se señala que se vaya al daño inmaterial y el procedimiento que por analogía, voy a decir, se está proponiendo. ¿Es así? Señor ministro. Gracias, señor ministro presidente. Efectivamente, no dudo, como bien aquí lo dijo el señor ministro Saldívar, que pudiera haber casos muy en lo específico que nos volcaran a un tema de daño moral, de menoscabo a la personalidad, mas este no es el caso. Y sí creo que la Constitución en ese sentido entiende por daños y perjuicios todo aquello cuantificable en función del objetivo. Y en ese sentido me pronuncio. Y efectivamente, como bien lo dice el señor ministro Franco González Salas, mi posición es porque se incluya precisamente el texto de la Constitución, que es incidente de daños y perjuicios, con todo lo que jurídicamente ello implica. A ver, para poder entonces, en efecto, se ha mencionado que este criterio es importante, que puede cambiar algunos parámetros de que hemos establecido, que se han establecido en esta Suprema Corte sobre el cumplimiento sustituto. Yo les pediría, para poder ir orientando las votaciones y saber cuál es el sentido, como bien sugirió el señor ministro Medina Mora, vamos a pedir una intención de voto, pero vamos a pedirla sobre los dos temas concretos para que queden claros. El primero, que es sobre el cumplimiento sustituto atendiendo al valor comercial, y el segundo sería en relación con el daño que se le ha llamado inmaterial. Tomemos respecto de la primera pregunta, señor secretario, intención de voto de esta parte. Sí, señor. Señor ministro, ustedes Con el proyecto. Señor ministro Cosío. Contra. Señor ministro Franco González En contra. Sanz. Señor ministro Saldívar de El la proyecto separándome de algunas consideraciones. Señor ministro Padre Rebolledo. A favor del proyecto por lo que hace a tomar en cuenta valor comercial, perdón. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez ¿Con el Dayán. proyecto? Señor ministro presidente de la Morales. Con el proyecto en esta parte. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una intención de voto de 7 votos a favor de la propuesta del proyecto sobre este tema, con 2 votos en contra. Tomemos ahora respecto a la segunda parte, respecto de lo que se refiere a al daño inmaterial para el cumplimiento sustituto. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto. Señor ministro Cosío Díaz. Contra. Señor ministro Franco En González contra. Sanz. Señor ministro Saldívar de la Rea. En este caso concreto, en contra. Señor ministro Padre En Rebolledo. contra. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Con el Potasek. proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto sin evocar daño inmaterial, solo daños y perjuicios. Señor ministro Pero, presidente. disculpe, señor ministro, pero la pregunta es específicamente respecto del daño inmaterial. ¿Estaría usted de acuerdo? En contra. Señor ministro presidente de la En Morales. contra. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una intención de voto de 6 votos en contra de la propuesta respecto de este tema. Ahora, la pregunta y la consulta al Pleno es, esperamos la integración de las señoras ministras para que se pueda determinar la votación correspondiente. Pero que no cambiaría. Votaciones que no Pero cambiarían. sí, no, yo lo sé, pero respecto de un criterio de esta naturaleza, tomar en cuenta la votación de las ministras. ¿Qué quiera? Perdón, señor presidente, a mí el asunto me parece muy importante, no es el problema el asunto y cómo sale, el problema es el criterio, estamos cambiando prácticamente, bueno o malo, no voy a entrar a eso, todo el criterio de la novena época, la forma de evaluación, hace 15 días estábamos pagando con catastral, hoy vamos a pagar, eso ya puede ser, pero también estamos haciendo un salto muy importante, que estamos entendiendo por valor inmaterial, y no es un problema de incidencia en ejecución, es un problema general de comprensión del juicio de amparo. Yo por eso prefiero
lo hago muy respetuoso. El asunto se puede resolver hoy, perfecto. Y la semana que entra, ¿qué hacemos? ¿Tenemos un criterio diferenciado o el mismo? Yo simplemente, como se dice mucho en esta institución, por seguridad jurídica, esperaría. Es un problema de esperar una hora más, tenemos otros asuntos listados, creo que es prudente. Si no se vota, no tengo ningún problema, pero creo que la prudencia indicaría que procediéramos de esa forma, más allá del caso concreto. Sí, entiendo, la votación es suficiente, como ya se dijo, para poder determinar este criterio respecto de la inmaterialidad como daño y perjuicio. Simplemente, como es un tema importante, conocer también y tener en cuenta la votación de las señoras ministras, ahora que se reintegren. No veo yo algún impedimento, y si ustedes no tienen inconveniente, y sobre todo el señor ministro ponente, lo pudiéramos volver a plantear. Solo hemos tomado intenciones de voto para que podamos reflexionarlo con ellas y además oír la opinión de cada una de las señoras ministras. En ese sentido, con la venia de este pleno, el asunto queda aplazado para la próxima semana. Continúe, señor secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo al incidente de inejecución 6/2017, derivado de la sentencia dictada el 29 de abril de 2016 por el Juzgado Segundo Distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 319/2016, bajo la ponencia del señor ministro Franco González Salas y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es fundado el incidente de inejecución de sentencia que este toca se refiere. Segundo, en el caso de que aún lo ejerza, queda inmediatamente separada de su cargo María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, por haber incumplido la sentencia emitida en el amparo indirecto 319/2016 del índice del Juzgado Segundo en materia de trabajo en la Ciudad de México. Tercero, consígnese a María Cristina García Cepeda, actual titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, ante el juez de distrito de procesos penales federales en la Ciudad de México en turno, por el desacato de una sentencia de amparo, de acuerdo con lo previsto en la fracción 16ª del artículo 107 de la Constitución Federal, a fin de que sea juzgada y sancionada por la desobediencia cometida, en los términos previstos en el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente. Y cuarto, para los efectos mencionados en la parte final del considerando cuarto de esta resolución, deje este incidente de inejecución de sentencia abierto y requiérase a la autoridad y señalar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en los términos especificados. Gracias, señor secretario. Como lo hicimos en el asunto que se vio el martes pasado, pregunto a la Secretaría si se han recibido constancias respecto del cumplimiento de esta sentencia de amparo. Sí, señor ministro presidente, entre las múltiples y diversas constancias que se recibieron en estos días, destaca que el día 8 de noviembre de 2017 a las 23:55 horas se registró en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, con el folio 053-051, oficio del magistrado presidente de la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual acompaña copia del proveído de esa misma fecha dictado por la mencionada sala, en el que tuvo por cumplimentado el laudo por lo que respecta a Pedro Ávila Jiménez, así como de Alberto y Javier Ortiz Hernández, los quejosos en el juicio de amparo. Con esta información que nos da el señor secretario, le pongo a su consideración, señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Efectivamente, pocos minutos antes de bajar a la sesión, me fue enviado a la ponencia precisamente las constancias a las que se ha referido el secretario general. Consecuentemente, y dado lo que él mismo ha manifestado del contenido que pueden tener, yo solicitaría atentamente a la presidencia y al pleno que me permitan retirar este asunto para poder revisar las constancias, constatar lo que aquí se dijo como ponente y en su caso proponer lo que corresponda como consecuencia de esto. Muy bien, ante las circunstancias con que nos ha dado cuenta la Secretaría y la petición del señor ministro ponente, el asunto queda retirado. Continuamos, señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo al incidente en ejecución 172/2017, derivado de la sentencia dictada el 17 de enero de 2017 por el Juzgado 15º Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1574/2016, bajo la ponencia del señor ministro Lainez Potisek
y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es fundado el incidente en ejecución de sentencia que este toca se refiere. Segundo, quedan inmediatamente separados de sus cargos Víctor Hugo Lobo Román, actual titular de la delegación, e Ignacio Ruiz Avilés, actual director jurídico, ambos de la delegación Gustavo Amadero, por haber incumplido la sentencia pronunciada en el juicio de amparo indirecto 1574/2016. Tercero, consígnense a Víctor Hugo Lobo Román, actual titular de la delegación, y a Ignacio Ruiz Avilés, actual director jurídico, ambos de la delegación Gustavo Amadero, ante el juez de distrito de procesos penales federales en la Ciudad de México en turno por el desacato de una sentencia de amparo, de acuerdo con lo previsto en la fracción 16ª del artículo 107 de la Constitución Federal, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 267, fracción primera de la Ley de Amparo vigente. Y cuarto, déjese abierto el presente incidente en ejecución de sentencia y requiérase a los nuevos titulares el cumplimiento de la autoridad de amparo en los términos especificados. Gracias, señor secretario. De igual manera que los anteriores asuntos, le pregunto a la Secretaría si existen promociones relativas al cumplimiento de esta sentencia. Señor Ministro Presidente, me permito informarle que de las diversas y múltiples promociones recibidas, destaca que el día 8 de noviembre de 2017 a las 15:16 horas se registró en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, con el folio 053017, oficio del presidente e instructor de la Cuarta Sala Ordinaria, ponencia 10 del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, al que acompaña copia del acuerdo 23 de octubre de 2017 dictado por dicha sala, que determinó: téngase por cumplida la sentencia de fecha 10 de junio de 2015, en tanto existe una cabal restitución en el goce de los derechos que indebidamente le fueron afectados a Aceros La Brecha, Sociedad Anónima de Capital Variable, con motivo del acto de autoridad impugnado en el presente juicio de nulidad. Muy bien, con esa información, por favor, señor ministro Lainez, que es el ponente de este asunto. Gracias, ministro presidente. Efectivamente, derivado de la información que me ha hecho llegar la Secretaría, yo solicitaría el retiro de este asunto para verificar toda esta información. En las mismas circunstancias, entonces, que el asunto anterior, y con lo que nos han dado cuenta y la petición del señor ministro ponente, queda retirado este asunto. Señor secretario, ¿algún otro asunto del orden del día? Ninguno, señor ministro presidente. Bien, no existiendo otro asunto para el orden del día de hoy, voy a levantar la sesión. Los convoco, señoras y señores ministros, a la próxima sesión pública ordinaria que tendrá lugar el próximo lunes en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno estudia 3 asuntos en el marco de los incidentes de inejecución de sentencias. El primero de ellos, un incidente de cumplimiento sustituto vinculado a la entidad federativa Michoacán de Ocampo, un planteamiento importante que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente a través de 2 vertientes: el cumplimiento sustituto y el pago que deba hacerse en el caso a valor comercial. Este es un primer concepto que analizará el Pleno en la siguiente sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, para continuar precisamente con este asunto que se ha aplazado para que en su momento continúe el estudio del mismo, y en este aspecto de valor comercial como el referente para el pago en el caso de los daños y perjuicios que se han planteado, y punto importante también vinculado al segundo de los elementos, que es un daño inmaterial, como se planteaba en el proyecto estudiado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un concepto también que fue analizado en esta sesión ordinaria por el Tribunal Constitucional de nuestro país. El asunto ha sido aplazado y es precisamente el incidente de cumplimiento sustituto número 3/2017. Posteriormente, el Pleno analizó 2 incidentes de inejecución de sentencias, los cuales fueron retirados al existir documentación que deberá ser analizada
analizada por los ministros que conocen de estos asuntos y en su momento presentados nuevamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar lo conducente. Son estos los 3 incidentes que ha sido precisamente materia de esta sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. Estos incidentes en el marco de lo que establece la Constitución Política Federal a través del artículo 107, fracción 16ª, los incidentes de inejecución de sentencias y la figura que también deriva de este marco, que es el incidente de cumplimiento sustituto. Agradecemos a todos ustedes la